5:20 hora del centro, estamos de regreso y bueno, le damos la bienvenida a nuestra nutrióloga de cabecera, la licenciada Samara Barba. Samara, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Leti, igualmente un saludo para todos los que nos escuchan y sobre todo los que nos escuchan fuera. Tengo un amigo que me dijo en California que iba a escuchar desde allá. Pues un saludo a California, que es de veras un estado precioso. Qué barbaridad, cómo tienen cosas en California, es un auge y es uno de los estados más promisorios de Estados Unidos, así es que a todos los californianos y a todos los californianos de corazón, de nacimiento y a los que están viviendo ahí, pues un saludo muy grande desde Guadalajara, Jalisco. Samara, hoy nos toca un tema muy especial. Nosotros siempre estamos atacando a las mamás, atacando en el buen sentido para que aprendan, para que sepan, ya que somos las mamás las que movemos el tejimaneje de la cocina en casa por lo regular. Pero hoy quisimos darle también un giro y herramientas a las mamás para que puedan tener conocimientos sencillos, como nos gusta en Casa con Leti, nada de ponernos a estudiar química ni biología, conocimientos sencillos que tengan que ver mucho con el cuerpo humano y con la veracidad de lo que es la medicina actual, para que puedan hacer cambios en las colaciones. Y me parece que este tema, aparte de ser Día del Niño el 30 de abril, que estamos en un mes que los estamos festejando, que nos estamos acordando especialmente de ellos, pues van a salir un mundo de comerciales, como suele suceder en este tiempo, de comida chatarra o de comida no apta o poco saludable para ellos en estos días. ¿Qué podemos entender, y entremos en materia, por una colación saludable para nuestros hijos? Mira, hablando de la palabra colación, porque efectivamente muchas personas no conocen bien el término, una colación va a ser una pequeña cantidad de alimento que efectivamente de preferencia tendría que ser algún alimento saludable, que nos dé la cantidad suficiente de energía para poder llegar a la otra comida o al otro plato fuerte, ¿sí? Hablando serían, se puede decir entre meses también, o algunas, como refrigerios, sí, pudiera ser en el caso, sobre todo los niños. Refrigerios, entre meses, colaciones, tentempié, o sea, hay muchos nombres que les damos los papás, ¿no? Entonces, hablando en general, eso es una colación, o a lo que vamos a llamar colación. Pequeñas cantidades de alimentos entre las comidas fuertes del día. Perfecto. Ahora, estas colaciones me supongo que tienen que tener también una inteligencia, una función. ¿Cuál es la función de una colación? Mira, hablando específicamente de los niños, la función, sobre todo ese refrigerio o esa colación que nosotros les vamos a mandar a los niños cuando ellos están en la escuela, pues la función va a ser mantener al niño despierto con la energía suficiente. Y aparte, aquí algo que, bueno, voy a hablar, yo no soy, pero las mamás, por ejemplo, algo que no se ponen a pensar todavía es que el niño efectivamente, para que tenga un buen rendimiento escolar, necesita estar bien nutrido. Aquel niño que nosotros mandamos a la escuela sin haber desayunado, y por ejemplo en el artículo lo pongo así, que por flojerita las mamás no se levantan un poquito más temprano para hacerles de desayunar y ponerles el lonche para la escuela y prefieren dar dinero, ¿hacia dónde se ve el niño? Hacia las papitas, hacia las galletitas. Entonces esto realmente no le va a dar la energía al niño para mantenerse alerta y mantenerse despierto. Y en el caso de los niños hiperactivos, el exceso de azúcar y de sal que están consumiendo va a agravar el problema de esa hiperactividad, porque aquí no se trata solamente de la comida, hay funciones eléctricas en el cerebro que los impulsos que estamos mandando a nuestro propio cuerpo se ven degenerados o distorsionados por lo que estamos comiendo y cómo nos estamos alimentando. Y eso lo pueden preguntar a cualquier psiquiatra, a cualquier psicólogo y a cualquier médico que conozca un poquito del tema. Pero si ya sabemos lo que es una colación, cuál es la función de la colación, que es nutrir y seguir manteniendo el top de energía en el niño durante estas horas en las que va al colegio o en las que está haciendo la tarea por la tarde, dependiendo si es mañana o tarde. Pero ahora te preguntaría, ¿cuáles serían las, digo que es muy obvio, pero cuáles serían los requerimientos para tener una colación saludable en cuanto a peso, en cuanto a gramos, en cuanto a porciones o raciones, o cómo podemos las mamás darnos cuenta, dependiendo la edad de los niños, y podremos generalizar a lo mejor kinder o primaria, cuánto mandarles de qué y cómo hacerlo? Mira, te decía que es una pequeña porción de alimento, entonces aquí obviamente va a variar de acuerdo a la edad que tenga el niño y las actividades que ya estén haciendo, pero más o menos sería una taza de cualquier alimento, para hablar en términos generales, ese sería el tamaño de una ración. Ahora,
me dices una taza. Pongamos ejemplos. Una taza de alimentos saludables. Puede ser una taza de fruta. Ok. Sí, puede ser alguna, inclusive yo por ahí pongo una taza de palomitas, por ejemplo, Sí. que las palomitas es un cereal que si no le agregamos ya sal, ni la mantequilla, ni nada, es un cereal saludable, Sano, ¿sí? ujú. Y que hasta fibra tiene. Y mucha fibra, sí. Entonces, una taza de palomitas puede ser, inclusive, pudiera ser, Por ejemplo, como un picadillo, como un pico de gallo. Un pico de gallo, Un pico de gallo. jícama, pepino, que ahí, naranja. bueno, lo que recomendamos, por ejemplo, a los nutriólogos, y en caso de que el niño sea de estos niños muy comelones y todo, Ajá. por ejemplo, la verdura son de los alimentos que se pueden manejar como libres, ¿no? Como Sí. libres con moderación. Entonces, pudiéramos tener cuidado y ponerle una taza de fruta y lo que queramos de jícama o pepino, Ok. ¿no? Entonces ahí ya con se esto agrandaría. complementas al niño sin que aumentemos en gran cantidad las calorías que está consumiendo. Exacto. Ok. Ahora, si nos vamos a los cereales, los papás somos por comodidad o porque es la moda o porque nos lo vienen vendiendo desde que mis hijos son pequeños, que ya llovió y tampoco son tan viejos, pero bueno, ya no son niños, los sándwiches, los lonchecitos, las hamburguesitas y demás. En el caso de volver, por ejemplo, un cereal saludable, ¿cuáles serían estas alternativas? A mí me gustaba mucho y de hecho ahorita lo estoy proponiendo como una colación, con toda confianza, dime si sí o si no, pan integral con una cucharada de crema de cacahuate y fresas rebanadas en medio. Entonces estamos dándoles fibra, estamos dándoles una energía saludable y por supuesto el pan integral, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tipo de cosas? O sea, en vez de mandarles a lo mejor un sándwich de jamón, hacerlo de huevito, de frijolitos, o precisamente de crema de cacahuate en porciones muy moderadas, pero con fruta dentro de. Mira, Leti, aquí sí tendríamos también que dividir y yo pedirle a las mamás que sí tengan cuidado, que no se dejen nada más guiar por todo esto que se dice, se puede leer. Si el niño está teniendo problemas de sobrepeso o obesidad, Claro que no. sí tendríamos que tener cuidado. Restricciones. ¿Sí? Porque luego las niñas, aunque ven al niño gordito, las mamás, perdón, aunque ven al niño gordito, Sí. es pues el sándwich, como tú dices, la galletita, o que al cabo son nutritivas, ¿no? Las famosas barritas de cereal, que todo mundo las quiere consumir A o mí las fíjate que no consume. me parecen una buena opción. Entonces, son de los alimentos que por los que luego se opta, y hay que tener mucho cuidado. El niño que tiene sobrepeso u obesidad, los ejemplos que acabo yo de mencionar, por ejemplo, la fruta con la verdura que quieran, o de repente las palomitas, sí pudiera ser una buena opción. Eso que tú dices a mí me parece muy buena opción para un niño que no va a tener problemas de sobrepeso. ¿Por qué? Porque puedes meter fibra, estás metiendo proteínas, estás metiendo algo de azúcar, algo que un niño, por decirlo así, saludable, necesita para poder estudiar y para hacer todas sus actividades diarias, ¿sí? Entonces esa sería una buena colación desde mi punto de vista para un niño saludable. Ok. Ahora, en el caso de niños que tienen tendencia a engordar, porque los papás son obesos, porque el niño está presentando ya desde pequeño esta tendencia y de hecho cuenta con sobrepeso, una idea, porque si en México somos el primer lugar en obesidad infantil y estamos teniendo problemas de diabetes entre los niños, ¿cuál sería una colación súper saludable para los niños? Lo acabas de mencionar, por ejemplo, jícama, pepino. En el caso de alguna fruta, aquí si el niño tiene sobrepeso, ¿la quitaríamos, por ejemplo? No, las frutas son necesarias sobre todo para los niños. Hay que recordar que está creciendo a final de cuentas. Ajá. Sobre todo si hay etapas en las que el niño tiene como un periodo de estancamiento, o sea que no va a crecer mucho y sobre todo esas etapas son cuando el niño empieza a engordar. Sí. Sí, hay que tener cuidado, pero también ver que esas reservas que tiene sí pueden ayudarle al niño a darse como el estirón después, ¿sí? ¿Qué tipo de fruta recomendarías? Por ejemplo, si hablamos ahorita, el mango está de temporada, está a 10 pesos kilo, de repente el mango lo encuentras un poquito más barato y para la mamá sería muy fácil en la noche hacer su picado de mango y poner el topper con mango y dejarlo para el niño. Pero sabemos que es una fruta que tiene mucha azúcar. Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? En el caso solamente, queridas amigas, de sobrepeso. Mira, Leti, a mí no me gusta quitar ninguna fruta, ¿sí? Perfecto. Porque dinos así tal cual. Exacto, el quitar las frutas para mí es, tú le dices a alguna persona, no comas esto, inmediatamente es lo que va a querer. Entonces, las frutas para mí, ninguna es prohibida, simplemente yo les digo, cuida la ración, esto es una taza de fruta, no más. No importa la que sea. No más, y las frutas dulces, como mango, plátano o a lo mejor la toronja o la pera,
cuidar nada más de no consumirlas diario. Perfectamente, pues vamos a un corte, regresamos ahora sí con recetas de colaciones para niños para que ustedes tengan ya listo su recetario, volvemos. 5:35 estamos de regreso y bueno, déjenme decirles a todas nuestras amigas de Estados Unidos, de Europa, del continente americano, desde la punta de Alaska hasta la Patagonia, que cuando nosotros pensamos en niños, estamos pensando obviamente en darles comida saludable y lo que menos queremos los papás es dañarlos, pero también entendemos, tanto Samara como su servidora, que hay ahorita una necesidad de los padres de familia de ir y buscar el trabajo los dos. Entonces mamita tiene que salir a trabajar, papá tiene que salir a trabajar, a veces los mandan a guarderías, los mandan a kinders en donde tienen no solamente la tiendita de la esquina, sino que les hacen taquitos de huevo, taquitos de frijoles, les dan el vasito de leche y los papás, sobre todo en los kinders, suelen quedarse más tranquilos. Aunque te vendan esas ideas, de todos modos tú trata de checar siempre qué es lo que está comiendo tu hijo y qué es lo que le están ofreciendo. O marca los cánones de conducta para la hora de que le ofrezcan a tu hijo el refrigerio, qué sí permites que le ofrezcan y qué no, porque no puedes desatenderte tampoco al 100% de lo que tus hijos están comiendo. En el caso, entre comillas, que no te exime de responsabilidad, pero que sí entendemos pues que hay menos tiempo. Por eso, al principio del programa yo les decía, levántense 10 minutos antes, porque eso hace la diferencia en todo sentido. Ahora, Samara, estamos hablando contigo, que eres nuestra nutrióloga de cabecera, y que queremos ver, gracias, queremos ver que sí, y ya ejemplos tangibles de cuáles podrían ser colaciones. Adelante. Mira, como colaciones, pudiera ser, hablando de un niño saludable, como te decía, que no le vamos a restringir nada, aquí sí se valen hasta las galletitas, Leti, pero ojo, galletitas, por decirlo de alguna manera, bajas en calorías, como pueden ser simplemente algunas galletas Marías, algunas galletas saladas, cosas así. Esto es fijarnos siempre que no tengan el extra, como galletas con chocolate, con la cremita, que traen la mermelada de algo. Entonces, ese tipo de galletas definitivamente no. Otro tipo, bueno, hablábamos de la taza de fruta, algo más que puede tener proteína, pueden ser rollitos de jamón. Con queso, que lo hablábamos, ya lo hemos hablado para adultos, pero que también a los niños les puede gustar esto, por ejemplo. Se vale de repente. Rollitos de jamón con puré de papa en medio. El puré sin mantequilla y sin huevo, o sea, la pura papita machacada, porque a veces a los niños les gusta y es como darles un poquito de almidón, pero con la proteína, ¿se vale? Sí, claro, ahí también sería una forma de meter el cereal y ya algo diferente para el niño. Puede ser también, por ejemplo, el huevo cocido o el huevo duro, o sea, nada más así, que se lo podemos mandar inclusive a la escuela y no va a pasar nada. Esto siempre y cuando el niño haya desayunado bien, porque también en el artículo lo indico así, hablamos de colaciones, pero el desayuno es parte fundamental y es como un complemento. Si el niño desayuna bien, entonces las colaciones pueden ser ligeras. O, por otro lado, pudiera ser cambiar la colación y definitivamente no dejar al niño que se vaya con el estómago vacío. Pero si no tenemos, por lo que tú dices, el tiempo, que yo sé, a veces no es que la mamá no quiera, sino que se levanta las carreras y tiene que irse a trabajar, bueno, aunque sea la frutita picada o el licuado al niño antes de irse, y entonces le puedo mandar un sándwich, le puedo mandar unas 2 burritas de lo que tú quieras, hasta de pollo. De lo que tengas en casita del guisado de ayer. Exacto. O algo. O puede ser hasta una quesadilla, nada más que bueno, se enfría este tipo de cosas, que tenemos que buscar que sea algo que no tenga que calentarse. Y que sea inocuo en este tiempo de calor en que también, por ejemplo, cuando mandamos yogur y leche y batidos, si está en la mochila, con la temperatura de la mochila más la temperatura del medio ambiente, estamos hablando de que 1 o 2 grados más va a subir esto, y que si no hay refrigerador en el saloncito de nuestros hijos, pues obviamente se va a echar a perder mucho más rápido que en tiempo de invierno. Así es. Aquí, por ejemplo, se vale hasta con los niños la fruta deshidratada, por ejemplo, riquísima, que sería muy buena opción. Pudiéramos también utilizar para antes de que el niño se vaya a la escuela los jugos de fruta naturales, que a lo mejor en los adultos yo casi siempre les digo evitarlos, pero en el niño se vale por todas las vitaminas que va a tener, siempre y cuando esté recién hecho, ¿no? Si no, decíamos, ya no sirve absolutamente de nada. Y por ejemplo, nos hablabas de las palomitas, de la fruta deshidratada. Fruta deshidratada
como se concentran más los azúcares en la fruta deshidratada, aquí me supongo, porque aparte también te sale mucho más cara porque se reduce mucho, ¿cuál sería la ración de fruta deshidratada? Es media taza más o menos. Ok. De todo esto que tiene un poquito más de azúcar, es media taza la ración. Perfectamente. Ahora, cuando hablamos de un sándwich, es mucho mejor, obviamente, el pan integral, ¿verdad? Sí. Digo, eso ya ni lo ponemos en discusión. Definitivamente, porque aparte le estás metiendo al niño una buena fuente de fibra. Ok, ahora, yo soy mucho de mandarles a mis hijos cuando eran pequeños agua natural. Y lo que hacía era refrigerarla desde una noche antes para que estuviera bien fría y les aguantara el mayor tiempo posible, si ya no muy fría, al menos fresca, sobre todo en tiempo de calor. O a veces congelaba también, pero evítense los juguitos estos que empiezan con De cajita, F los y los de juguitos de cajita, cajita, sí. porque es pura anilina y puros colorantes, y los colorantes ya está más que sabido que son perjudiciales para la salud. ¿Tienes preguntas? Rosario Guevara te dice, mi niña de 11 años la operaron de apendicitis, tiene 22 días desde la cirugía. ¿Qué le mando de refrigerio ahora que entre a la escuela? Mira, todos los refrigerios de los que acabamos de hablar son bajos en grasa, son saludables y ella puede consumir lo que quiera de eso. Perfecto. Marta Mendoza, ¿por qué no conviene comer muy seguido el plátano y la pera, si sabemos que son frutas muy saludables? Porque son muy altas en azúcar. Okay. Entonces, a final de cuentas, es un azúcar, el azúcar de la fruta, es verdad que bueno, es que no tiene menos calorías, pero el índice glucémico puede ser menos que a lo mejor el azúcar como tal. Claro. Pero a final de cuentas es azúcar y tiene mayor concentración de fructosa que otras frutas. Bueno, por ejemplo, yo hablándote de la pera y la defiendo, son 166, por ejemplo, 100 calorías en una pera de 166 gramos, una pera medianita. Aquí es cierto, un adulto puede comerse una pera diario, pero un niño que tiene sobrepeso, sí tendríamos que cuidar el mango, a lo mejor la papaya, el melón, la pera, el plátano, la manzana, la manzana no tanto porque es como más astringente, menos dulce, pero sí, estas frutas en donde a nosotros mismos nos sabe más dulce, sí cuidar de no diario, no porque sea mala, son muy buenas, sino para evitarle al niño el estar consumiendo a lo mejor la fruta, más lo que ya sabemos que por ahí se va a volar de los compañeritos, ¿no? Es como una visión más generalizada. Adriana, ¿cómo preparo? Bueno, esto es una de cocina. ¿Cómo preparo un surimi para una persona que no come grasa? Por ejemplo, el surimi, que es esta imitación cangrejo, podría ser una buena opción de colación. Lechuguita picada o col, que aguanta más el calor, col con surimi, con un poquito de yogur y mostaza, tantita sal y pimienta, a lo mejor chicharitos, a lo mejor cuadritos de zanahoria, y tenemos una ensaladita que se pueden comer los niños con el tenedor, o también prepararlo para unas tostadas en casa a mediodía. ¿Cómo ves? Sí, aquí de hecho entra perfecto como también como colación, porque es algo muy ligero, hablando en cuanto a calorías, es algo muy ligero. No hablé de porcentajes, pero una colación más o menos es el 20% de tu requerimiento diario. Ok. Si entonces, en calorías, y tenemos, por ejemplo, un niño, ¿cuántas kilocalorías consume? ¿1,600? Más o menos, 1,600, 1,800 o hasta 2,000, dependiendo del niño. Ahora, 20% entre las dos colaciones, estaríamos hablando de 110 kilocalorías en la mañana y 110 kilocalorías en la tarde, o hablamos de 100 y tantos, o 200 y tantos y 200 y tantos. No, más o menos es entre las dos, que serían más o menos de una colación bien para un niño sano, que no tiene restricción más o menos, estamos hablando de unas 200 calorías por colación. Por colación. Ok, entonces 200 kilocalorías en la mañana, 200 kilocalorías en la tarde, y estaríamos estando perfectamente balanceando la alimentación de nuestros hijos, pensando obviamente que no puede saltarse ni el desayuno, ni la comida, ni la cena. Y que si vamos a mandar colación, porque son niños en edad escolar o jóvenes también en edad escolar, vamos a tener mucho cuidado en no aumentar la cantidad o la ingesta de grasa, de azúcar y de carbohidratos. En este caso el azúcar es un carbohidrato, pero como tal en las demás comidas, ¿no? O sea, retácale de tortillas al escuincle, o retácale la sopa de arroz con chícharos, con no sé qué tantas cosas, y dices tú, pues todo es muy sano, sí, pero ya el exceso es donde venimos a ver también sobrepeso, ¿no? Claro, algo muy importante nada más que quisiera comentar es lo que sí no, alimentos no permitidos para nada, como decíamos, lo que tiene chocolate, lo que tiene más azúcar, los juguitos estos. Los niños, Leti, los niños no te saben decir de chiquitos, no me gusta el agua natural. Entonces, si nosotros, por ejemplo, les enseñamos a comer bien, de adultos lo van a seguir haciendo. Entonces, claro, mandar, como tú dices, agua natural, en vez de el refresco, el juguito y todo eso, le va a cambiar al niño otra forma de ver las cosas y más saludable. También, ¿verdad?
siento como que es un terreno neutro y va a poder saborear todo. Y cuando ya los acostumbras al azúcar, no saborea lo otro, ¿no? Y hay 4 sabores específicos en la boca: salado, dulce, amargo y ácido. Samara, tus datos, por favor. Sí, Leti, el teléfono es 3813-1686. Y ya saben, estoy ahí en Puerta de Hierro, en Torre C, piso 2, a la hora que quieran, con previa cita. Y el otro consultorio, Leti, es Plan de San Luis. Aquí tengo ahora sí el número ya. Bien. 1725. 1725 de Plan de San Luis, y son los mismos teléfonos: 3813-1685 y 3813-1686. Samara, muchísimas gracias.